Levítico capítulo 13. Jehová siguió hablando con Moisés y Aarón. Les dijo: si a un hombre le sale en la piel una inflamación, una costra o una roncha, que pueda ser la enfermedad de la lepra en la piel, tienen que llevarlo ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote examinará la infección en la piel. Si el pelo en la zona infectada se ha puesto blanco, y la infección se ve más profunda que la piel, es la enfermedad de la lepra. El sacerdote la examinará y lo declarará impuro. Pero, si la roncha en la piel es blanca y no se ve más profunda que la piel, ni su pelo se ha puesto blanco, el sacerdote pondrá al infectado en cuarentena por 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo examinará. Si parece que la infección se ha detenido y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo pondrá en cuarentena por otros 7 días. Al 7º día, el sacerdote tiene que examinarlo otra vez. Si la infección ha desaparecido y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará puro. Solo era una costra. Entonces el hombre lavará su ropa y quedará puro. Pero, si la costra definitivamente se ha extendido por la piel después de que él se presentó ante el sacerdote para ser declarado puro, se presentará otra vez ante el sacerdote. El sacerdote la examinará. Si la costra se ha extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es lepra. Si la enfermedad de la lepra se desarrolla en un hombre, entonces tienen que llevarlo ante el sacerdote. Y el sacerdote lo examinará. Si tiene una inflamación blanca en la piel que ha puesto el pelo blanco, y hay una herida abierta en la inflamación, tiene lepra crónica en la piel, y el sacerdote lo declarará impuro. No tiene que ponerlo en cuarentena, porque es impuro. Pero, si la lepra se extiende por toda la piel, y la enfermedad cubre a la persona de la cabeza a los pies, al menos hasta donde alcance a ver el sacerdote, y el sacerdote lo ha examinado y ve que la lepra ha cubierto toda su piel, entonces declarará puro al infectado. Toda ella se ha puesto blanca, y él es puro. Pero, en caso de que aparezca una herida abierta, él será impuro. Cuando el sacerdote vea la herida abierta, lo declarará impuro. La herida abierta es impura. Es lepra. Pero, si la herida abierta se pone blanca otra vez, entonces él tiene que ir ante el sacerdote. Y el sacerdote lo examinará. Si la infección se ha puesto blanca, el sacerdote entonces declarará puro al infectado. Él es puro. Si aparece una úlcera en la piel de alguien y se cura, pero donde estaba la úlcera aparece una inflamación blanca o una roncha blanca rojiza, entonces él tiene que presentarse ante el sacerdote. El sacerdote la examinará. Si se ve más profunda que la piel y el pelo se ha puesto blanco, el sacerdote entonces lo declarará impuro. Es la enfermedad de la lepra que ha aparecido en la úlcera. Pero, si el sacerdote la examina y ve que no hay pelo blanco en ella, y que no es más profunda que la piel y parece que está desapareciendo, el sacerdote entonces lo pondrá en cuarentena por 7 días. Y, si claramente se ha extendido por la piel, el sacerdote entonces lo declarará impuro. Es una enfermedad. Pero, si la roncha se mantiene igual y no se ha extendido, es solo la inflamación de la úlcera, y el sacerdote lo declarará puro. O, si alguien tiene una quemadura en carne viva, y ésta se vuelve una roncha blanca rojiza, o blanca, entonces el sacerdote la examinará. Si el pelo en la roncha se ha puesto blanco y ésta parece ser más profunda que la piel, es lepra que ha aparecido en la quemadura, y el sacerdote lo declarará impuro. Es la enfermedad de la lepra. Pero, si el sacerdote la examina y ve que no hay pelo blanco en la roncha, y ésta no es más profunda que la piel, y ha comenzado a desaparecer, el sacerdote entonces lo pondrá en cuarentena por 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo examinará. Si la roncha claramente se ha extendido por la piel, el sacerdote entonces lo declarará impuro. Es la enfermedad de la lepra. Pero, si la roncha se mantiene igual y no se ha extendido por la piel, y ha comenzado a desaparecer, es solo una inflamación de la quemadura, y el sacerdote lo declarará puro, porque es una inflamación de la quemadura. Si un hombre o una mujer tiene una infección en la cabeza o en la barbilla, entonces el sacerdote examinará la infección. Si parece ser más profunda que la piel, y el pelo es amarillo y escaso, el sacerdote entonces declarará impura a la persona. Es una infección del cuero cabelludo o de la barba.
Es lepra de la cabeza o de la barbilla. Pero, si el sacerdote ve que la infección no parece ser más profunda que la piel, y no hay pelo negro en ella, el sacerdote debe poner en cuarentena al infectado por 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará la infección. Si la zona infectada no se ha extendido, no hay pelo amarillo en ella y no se ve más profunda que la piel, la persona debe afeitarse, pero no afeitará la zona infectada. Entonces el sacerdote pondrá en cuarentena al infectado por 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará otra vez la zona infectada. Si la infección del cuero cabelludo y la barba no se ha extendido por la piel, y no parece ser más profunda que la piel, el sacerdote entonces tiene que declararlo puro, y él tiene que lavar su ropa y quedar puro. Pero, si la infección claramente se extiende por la piel después de su purificación, el sacerdote lo examinará. Si la infección se ha extendido por la piel, el sacerdote no tiene que mirar si hay pelo amarillo, esa persona es impura. Pero, si el examen demuestra que la infección no se ha extendido y que ha crecido pelo negro en ella, la infección se ha curado. Él es puro, y el sacerdote lo declarará puro. Si a un hombre o a una mujer le salen ronchas en la piel y esas ronchas son blancas, el sacerdote las examinará. Si las ronchas en la piel tienen un color blancuzco, es una erupción inofensiva que ha salido en la piel. Esa persona es pura. Si a un hombre se le cae el pelo de la cabeza y se queda calvo, es puro. Si se le cae el pelo de la parte delantera de la cabeza y esta parte se queda calva, es puro. Pero, si le sale una herida blanca rojiza en la parte calva de su cuero cabelludo o de su frente, es lepra que está saliendo en su cuero cabelludo o en su frente. El sacerdote lo examinará. Si la inflamación de la infección es blanca rojiza en la parte calva de la coronilla, o de su frente, y parece lepra en la piel, es un leproso. Es impuro, y el sacerdote debe declararlo impuro debido a que tiene la enfermedad en la cabeza. Y el leproso que tiene esta enfermedad debe llevar la ropa rasgada y el cabello descuidado. Además, tiene que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Será impuro todo el tiempo que tenga la enfermedad. Como es impuro, tiene que vivir aislado. Vivirá fuera del campamento. Si la enfermedad de la lepra aparece en una prenda de vestir, sea de lana o de lino, ya sea en la urdimbre o en la trama del lino, o de la lana, o en una piel o en cualquier cosa hecha de piel, y la mancha verde amarillenta, o rojiza de la enfermedad aparece en la prenda de vestir, en la piel, en la urdimbre, en la trama o en cualquier cosa de piel, está contaminada con lepra, y hay que mostrársela al sacerdote. El sacerdote examinará la enfermedad, y tiene que poner la enfermedad en cuarentena por 7 días. Al 7º día, él examinará la enfermedad. Si ve que ésta se ha extendido en la prenda de vestir, en la urdimbre, en la trama o en la piel, sea cual sea el uso que se le dé a la piel, la enfermedad es lepra maligna. El objeto es impuro. Él tiene que quemar la prenda de vestir, la urdimbre o la trama de la lana o del lino, o cualquier objeto de piel en que ha aparecido la enfermedad, porque es lepra maligna. Debe quemarse en el fuego. Pero, si el sacerdote examina el objeto y ve que la mancha no se ha extendido en la prenda de vestir, en la urdimbre, en la trama o en cualquier objeto de piel, el sacerdote entonces ordenará que laven el objeto contaminado y lo pondrá en cuarentena por otros 7 días. Luego el sacerdote examinará el objeto contaminado después de haber sido lavado a fondo. Si la mancha no ha cambiado de aspecto, aunque la enfermedad no se haya extendido, el objeto es impuro. Debes quemarlo en el fuego, porque está corroído, sea por dentro o por fuera. Pero, si el sacerdote ha examinado la mancha, y ésta ha comenzado a desaparecer después de haber sido lavada a fondo, entonces él arrancará la parte contaminada de la prenda de vestir, de la piel, de la urdimbre o de la trama. Sin embargo, si de todos modos la mancha sigue apareciendo en otra parte de la prenda de vestir, en la urdimbre, en la trama o en cualquier objeto de piel, se está extendiendo. Debes quemar cualquier objeto contaminado en el fuego. Pero, si la mancha ha desaparecido de la prenda de vestir, de la urdimbre, de la trama o de cualquier objeto de piel que has lavado, entonces hay que lavarlo otra vez, y quedará puro. Esta es la ley de la enfermedad de la lepra en una prenda de vestir de lana o de lino, en la urdimbre o en la trama, o en cualquier objeto de piel,
a fin de declararlos puros o impuros. Levítico capítulo 14. Jehová siguió diciéndole a Moisés: Esta será la ley para el leproso el día en que vaya a ser declarado puro, cuando lo lleven ante el sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si el leproso se ha curado de la lepra, el sacerdote le ordenará llevar 2 pájaros puros que estén vivos, madera de cedro, hilo rojo escarlata e hisopo para su purificación. El sacerdote ordenará que se mate uno de los pájaros, sobre un recipiente de barro con agua de una corriente. Pero tiene que tomar el pájaro vivo junto con la madera de cedro, el hilo rojo escarlata y el hisopo, y mojarlos juntos en la sangre del pájaro al que se mató encima del agua de una corriente. Entonces con la sangre salpicará 7 veces al que está purificándose de la lepra, y lo declarará puro, y liberará en campo abierto al pájaro vivo. El que está purificándose tiene que lavar su ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse en agua, y quedará puro. Después podrá entrar en el campamento, pero vivirá fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día tiene que afeitarse todo el pelo de la cabeza, de la barbilla y de las cejas. Después de afeitarse todo el pelo, lavará su ropa y se bañará en agua, y quedará puro. Al 8º día tomará 2 carneros jóvenes y sanos, una cordera sana en su primer año, 3/10 partes de un efá de harina fina mezclada con aceite, como ofrenda de grano y un log de aceite. El sacerdote que vaya a declararlo puro, presentará al hombre que está purificándose, así como sus ofrendas, delante de Jehová, a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote tomará uno de los carneros jóvenes, y lo presentará como ofrenda por la culpa junto con el log de aceite, y los mecerá de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego matará el carnero joven en el lugar donde normalmente se matan la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, en un lugar santo, porque la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote, igual que la ofrenda por el pecado. Es algo santísimo. Entonces el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Y el sacerdote derramará un poco del log de aceite sobre la palma de su propia mano izquierda. Luego el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que está en la palma de su mano izquierda, y con su dedo salpicará 7 veces un poco del aceite delante de Jehová. Después el sacerdote pondrá un poco del aceite que le queda en la palma de la mano, en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el sacerdote pondrá lo que queda del aceite que está en la palma de su mano, sobre la cabeza del que está purificándose, y el sacerdote hará expiación por él, delante de Jehová. El sacerdote sacrificará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que está purificándose de su impureza, y después matará la ofrenda quemada. Y el sacerdote presentará la ofrenda quemada y la ofrenda de grano sobre el altar. El sacerdote hará expiación por él, y él quedará puro. Sin embargo, si él es pobre y no tiene medios suficientes, entonces tomará un carnero joven como ofrenda por la culpa, para la ofrenda mecida a fin de hacer expiación por él, así como la 10ª parte de un efá de harina fina, mezclada con aceite como ofrenda de grano, un log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según lo que pueda dar. Una de las aves se usará como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Al 8º día, él se lo llevará todo al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, delante de Jehová, para ser declarado puro. El sacerdote tomará el carnero joven de la ofrenda por la culpa y el log de aceite, y los mecerá de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Entonces matará el carnero joven de la ofrenda por la culpa. Y el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa, en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote derramará un poco del aceite sobre la palma de su propia mano izquierda. Y entonces, con su dedo derecho, salpicará 7 veces delante de Jehová un poco del aceite que está en la palma de su mano izquierda. Y el sacerdote pondrá un poco del aceite que está en la palma de su mano, en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, los mismos lugares donde puso la sangre de la ofrenda por la culpa.
Luego el sacerdote pondrá lo que queda del aceite que está en la palma de su mano sobre la cabeza del que está purificándose, a fin de hacer expiación por él, delante de Jehová. Él ofrecerá una de las tórtolas o uno de los pichones de paloma, según lo que pueda dar. El ave que pueda concebir, como ofrenda por el pecado. La otra ave la ofrecerá como ofrenda quemada junto con la ofrenda de grano. Y el sacerdote hará expiación por el que está purificándose delante de Jehová. Esta es la ley para que pueda ser declarado puro, el que haya tenido la enfermedad de la lepra, pero no tiene medios suficientes. Luego Jehová les dijo a Moisés y a Aarón: cuando entren en la tierra de Canaán, que les voy a dar en propiedad, y yo contamine con la enfermedad de la lepra alguna casa de su tierra, el propietario de la casa entonces irá y le dirá al sacerdote: a mi casa le ha salido una especie de mancha. El sacerdote ordenará que dejen vacía la casa antes de que él entre a examinar la mancha. De ese modo no tendrá que declarar impuro todo lo que hay en la casa. Después el sacerdote entrará para inspeccionar la casa. Examinará la zona afectada, y si las paredes de la casa tienen huecos verde amarillento, o de color rojizo, y estos parecen ser más profundos que la superficie de la pared, el sacerdote entonces saldrá a la entrada de la casa y pondrá la casa en cuarentena por 7 días. Al séptimo día, el sacerdote volverá a inspeccionarla. Si la zona afectada se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote entonces ordenará que se arranquen las piedras contaminadas y se arrojen fuera de la ciudad, en un lugar impuro. Luego hará que se raspe bien el interior de la casa. El yeso y la mezcla que se quiten tienen que arrojarse fuera de la ciudad, en un lugar impuro. Se pondrán otras piedras donde estaban las piedras que se arrancaron, y él hará recubrir las paredes de la casa con otra mezcla. Sin embargo, si la mancha vuelve a salir en la casa después de que las piedras se arrancaron, y de que las paredes se rasparon y recubrieron, el sacerdote entonces entrará y la inspeccionará. Si la mancha se ha extendido en la casa, hay lepra maligna en la casa. La casa es impura. Él hará que se derrumbe la casa, las piedras, la madera y todo el yeso y la mezcla de la casa, y que se lleve todo fuera de la ciudad, a un lugar impuro. Pero cualquiera que entre en la casa algún día de los que esté en cuarentena, será impuro hasta el atardecer. Cualquiera que se acueste en la casa debe lavar su ropa, y cualquiera que coma en la casa debe lavar su ropa. Sin embargo, si el sacerdote va, y ve que la mancha no se ha extendido en la casa después de haberse recubierto las paredes, el sacerdote entonces declarará pura la casa, porque la mancha ha desaparecido. Para purificar de impureza la casa, tomará 2 pájaros, madera de cedro, hilo rojo escarlata e hisopo. Tiene que matar uno de los pájaros sobre un recipiente de barro con agua de una corriente. Luego tomará la madera de cedro, el hisopo, el hilo rojo escarlata y el pájaro vivo, y los mojará en la sangre del pájaro muerto y en el agua de la corriente, y tiene que salpicar la sangre 7 veces hacia la casa. Y purificará de impureza la casa con la sangre del pájaro, con el agua de la corriente, con el pájaro vivo, con la madera de cedro, con el hisopo y con el hilo rojo escarlata. Después liberará al pájaro vivo fuera de la ciudad, en campo abierto, y hará expiación por la casa, y ésta quedará pura. Esta es la ley para cualquier caso de lepra, infección del cuero cabelludo o de la barba, la lepra de la ropa o de la casa, y para las inflamaciones, las costras y las ronchas, a fin de decidir si algo es puro o si es impuro. Esta es la ley acerca de la lepra.